Profesora Isela, veo que algunas personas no quieren vacunarse debido a ciertos mitos, como que la vacuna es peor que la enfermedad o que es peligrosa. Profesora, ¿puedo opinar? Claro que sí, Jesús. Muchas gracias por tu comentario, Patricia. Profesora, el profesor de Ciencia y Ambiente nos decía en uno de los programas que las vacunas contra la COVID-19 pasaron por rigurosos estándares de seguridad, efectividad y fabricación, los cuales las hacen seguras y confiables para la población. Por supuesto, Jesús y Patricia. No debemos tener temor. Pongamos el hombro por nuestra familia, nuestra comunidad y nuestro Perú. Recibamos las 2 dosis. Nuestro programa de hoy tiene como título Planificamos y elaboramos un tríptico explicando los beneficios de la vacuna contra la COVID-19. Eso quiere decir, vamos a conocer información sobre la vacuna contra la COVID-19. Así es, Patricia. Y además, no debemos olvidar nuestro propósito del programa, el cual es diseña la estructura de un tríptico adecuando la información a la situación significativa. Asimismo, hace uso de las convenciones de lenguaje durante la elaboración del tríptico, explicando los beneficios de la vacuna contra la COVID-19. Y no nos olvidemos de los criterios. No, eso no nos puede faltar, Jesús. En este programa vamos a considerar los siguientes criterios. Redacta de forma coherente y clara, considerando el propósito comunicativo y haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al tríptico que explica la efectividad de la vacuna contra la COVID-19. Profesora, hoy también tenemos que elaborar alguna evidencia. Por supuesto, es ahí en donde podemos notar cómo se ha ido construyendo sus aprendizajes. ¿Y cuál es la evidencia, profesora? Debemos elaborar un primer borrador de un tríptico que explique la efectividad de la vacuna contra la COVID-19. Vamos a iniciar nuestro programa respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿De qué manera se difunde la información sobre los beneficios de la vacuna contra la COVID-19? ¿De qué manera se puede sensibilizar a la población acerca de los beneficios de vacunarse con la dosis completa para lograr el bienestar común? Estimados estudiantes, para seguir con nuestra actividad, vamos a escuchar un audio sobre qué es un tríptico y cómo hacerlo. El audio se encuentra en la página de YouTube y pertenece al canal Alfabetizarte. Profesora, estoy lista para anotar las indicaciones brindadas. Muy bien. Entonces, escuchemos el audio. Atentos todos, por favor. El tríptico es un tipo de folleto donde se organiza información con la finalidad de comunicarla de manera clara y concisa sobre un tema en particular. Debido a su tamaño y diseño, resulta un medio de comunicación funcional que permite tener mayor impacto entre la población a la que va destinada. Pero, ¿cómo realizar un tríptico? Primero hay que considerar cuál es su estructura. Se elabora con una hoja de papel que se pone de manera horizontal para doblarla en 3 partes idénticas. Esto dará como resultado 6 pequeñas hojas disponibles, 3 interiores y 3 exteriores. Cuando se dobla, 2 de las caras exteriores únicamente son visibles. Una vez que tengas elegido el tema de tu tríptico, es sumamente importante que selecciones la información más relevante o lo que te interesa dar a conocer al público. Divídela en secciones, es decir, aparte del título principal de tu tríptico, usa subtemas para organizar mejor la información. Usualmente las caras visibles cuando está doblado suelen ser la portada, donde se presenta el tema, y la otra el cierre, que contiene la información de quién elaboró el tríptico y en donde pueden encontrar más información sobre el tema.
Las 4 páginas restantes, que son interiores y una exterior, es donde se plasma la información. Lo más recomendable es que la información sea lo más precisa posible y esté resumida, para ocupar el menor espacio y así incluir gráficos o imágenes, que son otro elemento de suma importancia. Quedando organizado generalmente de la siguiente manera. En la página 2, después de la portada, se incluye la introducción del tema o una perspectiva general. En la página 3 y 4, que también son interiores, se escribe el desarrollo de la temática. Y en la página 5, que es exterior, las conclusiones, cierre o recomendaciones. Un tríptico es un folleto publicitario en el que se muestra información organizada y de interés sobre un tema en particular. Debe ir acompañada de diversos colores, tamaños de letra e imágenes, para que sea más atractivo para el público que lo va a ver. ¿Qué les pareció la información brindada en el audio? Muy interesante, profesora. Profesora, no comprendí muy bien qué es un tríptico. Está bien, Patricia. Ahora respondemos esa pregunta. Gracias, profesora. Primero, recordemos lo escuchado en el audio. El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en 3 partes, de las cuales las laterales se doblan sobre la del centro. Profesora Isela, me acuerdo de que el año pasado hablamos un poco sobre este concepto y el profesor nos dijo que un tríptico es un espacio para escribir, dibujar o pintar que se dobla, dejando ver 3 tablas. Se sabe que los trípticos pueden estar hechos completamente de materiales distintos, como madera, metal, papel o telas. Está muy bien, Jesús. Tu profesor estuvo en lo correcto. Lo que estamos haciendo es completar la información que ustedes han investigado. Profesora, en el audio escuché sobre el origen de la palabra tríptico. Perdón, decía que proviene de... ¿Eso quiere decir que todas las palabras tienen un origen? Correcto, Patricia. Y eso se conoce como etimología. ¿Y qué significa la palabra etimología, profesora? La etimología es el estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, su incorporación a un idioma, así como de la fuente y los detalles de sus cambios en la forma y significado. Y en el caso de la palabra tríptico, como ustedes y sus compañeras y compañeros de 5º grado escucharon en el audio que la palabra tríptico proviene del griego tri, que significa 3, y piche, que significa doblar, nosotros sabemos hoy que si bien sus raíces son griegas, la palabra tríptico surgió en la Edad Media, a partir de la observación de unas tablas romanas antiguas que constaban de un panel central con un panel secundario a cada lado. Pero se tiene que hacer tal como nos dice en el audio, profesora. Claro que sí, Patricia. De lo contrario, ya no sería tríptico. ¿Y si en vez de 3 partes lo trabajo en 2, también me sirve o no? Sí te pueden servir, pero ya no sería un tríptico. ¿Cómo así, profesora? Claro, es un tríptico porque tiene 3 partes. Si tuviera 2, se convierte en un díptico. ¿Y no es lo mismo, profesora? No. Un díptico es un término que se utiliza para hacer referencia a los folletos que se doblan en un único pliegue y quedan divididos en 2 partes. Ahora sí comprendo. Si hubiera alguna duda, estudiantes de 5º grado, me lo hacen saber por medio de una llamada, un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto. Profesora, y... ¡Aló! Hola, profesora Isela, les habla Jaime. Mientras escuchábamos el programa con mi familia, nos surgió una interrogante. Muy bien, coméntanos, ¿cuál es esa interrogante? Si el papel o el material que voy a utilizar se dobla en 2, ¿se denomina díptico? Correcto. Si lo dobla en 3, se denomina tríptico. También estás en lo correcto.
Y si la información la presento en hoja dividida en 6 partes, ¿qué nombre tendría? Muy buena pregunta, Jaime. Y seguro hay varias conclusiones entre los integrantes de tu familia. Sí, mis hermanos dicen que ya no existe una clasificación así, que solo hay dípticos y trípticos. Mi papá Marcelino me dice que en algún lugar pudo leer esa información, pero solo se acuerda de la palabra poli. Por eso nos animamos a llamar para que usted nos aclare esa duda. Es muy bueno saber que este espacio lo comparten en casa, Jaime. Tu papá tiene razón cuando habla de poli. Si la información se elabora o se encuentra en más de 3 hojas, se le conoce con el nombre de políptico. ¿Y qué es eso, profesora? Un políptico es un término de la historiografía del arte para designar a una pintura dividida en múltiples secciones o paneles. Muchas gracias, profesora. Ahora vamos a buscar más información sobre ese término, porque nos ha llamado bastante la atención. Muy bien, Jaime. Me gusta ese entusiasmo que pones. Pero no cortes, por favor. Sigue escuchando por este medio el programa y puedes participar. Voy a dejar en altavoz la llamada. Muchas gracias, profesora. Ahora sí, puedes seguir, Patricia. Creo que tenías una interrogante. Sí, profesora. Ahora que vamos a hacer un tríptico, necesitamos saber sus características. No encuentro esa información en mis materiales. Yo también estuve buscando y no encuentro. No se preocupen, ahora lo vamos a especificar. Profesora Isela, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que sí, Jesús. ¿Existen tipos de trípticos o es un solo tipo? Muy interesante tu pregunta, Jesús, y muy pertinente. Generalmente, se habla de 2 tipos de tríptico: los elaborados con fines publicitarios y los elaborados con fines artísticos. Los trípticos utilizados en la publicidad son considerados folletos informativos que, de manera resumida, con información clara y precisa, sirven para comunicar eventos, investigaciones escolares, fechas cívicas y todo lo que deseamos publicar. En cambio, los trípticos utilizados en el arte son trípticos que se usan en una obra de arte dividida en 3 secciones unidas por una bisagra. El tríptico fue muy común en la pintura en los siglos XV y XVI. ¡Qué interesante, profesora! Yo creía que solo se trataba de doblar un papel en 3 partes. Ahora estoy comprendiendo que es mucho más que eso. Profesora, ¿qué partes tendrá un tríptico? También es una muy buena pregunta. El tríptico está formado por una carátula, la parte interior y la contraportada. El contenido de cada una de las partes identificadas depende de su finalidad, de la imaginación y la creatividad de la persona que lo diseña. Y se recomienda que la información expuesta en la parte interior sea corta, clara y precisa, y de ser posible, que esté acompañada por imágenes. Por ejemplo, en el caso de anunciar un evento, en la carátula iría la descripción y la institución que lo lleva a cabo. En su parte interior, se mencionaría a los invitados que participarán y las actividades que se efectuarán. Y en la contraportada, se presentaría los datos para solicitar información o inscripción al evento. Profesora Isela, aquí mi hermano ha encontrado que el tríptico puede contener una orientación vertical u horizontal y su tamaño por lo general es una hoja de tamaño carta, aunque depende del diseño. ¿Es verdad eso? Efectivamente, es una muy buena información. Ahora ya sabemos qué es un tríptico, sus partes y sus tipos. Ahora nos toca conocer un poco más de su estructura, para ya pasar a elaborar un primer borrador de nuestro tríptico, explicando la efectividad de la vacuna contra la COVID-19. ¿Estructura, profesora? Sí, Patricia, su estructura. ¿Y cuál es la estructura de un tríptico? Un tríptico
se organiza de acuerdo con la información que incluye. En nuestro caso, vamos a elaborar un tríptico informativo y para eso debemos considerar lo siguiente. En primer lugar, se ubica en la portada o cara superior el símbolo que identifica la organización o su nombre con el eslogan o frase elegida para la campaña. En el interior se desarrolla la información que se quiere difundir con los gráficos explicativos correspondientes. Esta es la sección más amplia del tríptico, lo que permite utilizar diferentes herramientas visuales que incrementen el interés del lector. Finalmente, en la contraportada se coloca la información y los datos que serán útiles para el contacto. Por ejemplo, la dirección de email, los teléfonos, la dirección de la campaña y los nombres de representantes. Entonces, ahora nos toca elaborar nuestro tríptico informativo, profesora, explicando la efectividad de la vacuna contra la COVID-19. Correcto, Jesús. Pero no se olviden de que la información debe ser extraída de los diferentes programas de ciencia y tecnología, DPCC y matemática. ¿Tienen un tiempo para trasladar toda la información? Muy bien. Tiempo cumplido, estudiantes. Empecemos a revisar lo trabajado. ¿Quién se anima a compartirlo? Yo puedo empezar, profesora. Claro que sí, Jesús. En primer lugar, he colocado en la portada un dibujo de una persona quien se encuentra recibiendo su vacuna contra la COVID-19. Interesante, Jesús. Y justo es una imagen en donde se está aplicando la vacuna. Así es, profesora, pero además he considerado una frase encima de la imagen, y es la misma que escuchamos por todos los medios que nos difunde el Ministerio de Salud. ¿Y cuál es esa frase, Jesús? La frase es: pongo el hombro por el Perú, yo me vacuno. Muy bien, Jesús. Continúa, por favor. En la parte inferior he colocado mis nombres y mis apellidos, así como el mes y el año. Muy bien, Jesús. Muy buen trabajo. ¿Qué te parece si sigues, Patricia? Claro que sí, profesora. En mi caso, tiene las mismas características en la portada que la de Jesús. En el interior he considerado la siguiente estructura, con información recopilada de los programas de matemática y ciencia. He propuesto una introducción con la siguiente información. Del 8 de febrero al 28 de abril se han aplicado más de 1 millón de vacunas de la primera dosis, para lo cual han tenido que pasar más de 2 meses. Pero del 28 de abril al 18 de mayo se han aplicado 999.598 dosis, una cantidad importante de vacunas aplicadas en menos de un mes. Debemos recordar que el gobierno peruano ha ido comprando más vacunas e implementando más centros de vacunación. Asimismo, en estos últimos días ha realizado campañas que las ha llamado Vacunatón. Nos falta mucho para llegar a la meta, pero la Vacunatón es una buena estrategia porque en la primera, realizada el 10 y 11 de julio, se ha logrado vacunar a más de 269.189 personas, de las cuales 257.990 recibieron la primera dosis y 11.199 la segunda dosis. En la segunda vacunatón, que se ha realizado del 17 al 18 de julio, se ha llegado a vacunar 244.700 personas, de las cuales 164.263 recibieron la primera dosis y 80.437 la segunda dosis. Interesante, Patricia. ¿Y cómo completaste el contenido? Aquí incorporé información de ciencia, la he denominado datos informativos de mi tríptico. ¿Qué tanto se parecen el virus, el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2? Son hermanos, se parecen en su estructura genética en un 80%. Por ello, a este tipo de virus ya se le conocía desde el año 2002.
Las investigaciones han servido de base para crear las vacunas y detener a esta pandemia. Esto implica que las vacunas que hoy nos protegen tienen un largo periodo de investigación científica. No es que se hayan hecho en un tiempo menor de investigación que el habitual. 4 mitos sobre las vacunas contra el coronavirus. 1. Las vacunas que usan ARNM modifican el ADN. Falso. A muchos la similitud entre ARN y ADN les causa confusión, en especial porque ambos términos tienen que ver con genética, pero están lejos de ser lo mismo. Nuestra información genética está en el ADN y la de algunos virus como el SARS-CoV-2 está en el ARN. El punto es que los humanos también tenemos ARN, que se trata de una copia no idéntica de nuestro ADN en el núcleo de las células y que es utilizada para la elaboración de proteínas. Para decirlo de otra forma, el ADN se vale del ARN para la síntesis proteica. 2. Las mujeres quedan estériles tras vacunarse. Falso. Quienes han difundido este bulo argumentan que los anticuerpos generados tras la vacunación que usan ARNM también atacan a la sincitina 1, una proteína que juega un importante rol en la formación de la placenta en el útero. Si esa proteína fuera inhibida tras la vacunación, entonces las mujeres quedarían estériles. 3. El desarrollo de la vacuna fue demasiado rápido. Engañoso. Por lo general, el desarrollo de una nueva vacuna toma entre 10 y 15 años. En casos puntuales puede incluso ser más tiempo. En cambio, la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 tardó menos de un año. A primera vista parece comprensible que este rápido avance despierte dudas. 4. Para quedar bien protegido es mejor enfermarse que vacunarse. Engañoso. La mayor parte de los infectados experimentan una enfermedad leve o incluso son asintomáticos. En Alemania, por ejemplo, el 80% de todos los testeados en la primera ola presentaron síntomas leves, si es que presentaron alguno. El 20% restante fue clasificado como grave o crítico. Sin embargo, no hay garantía alguna de que quienes en general no son pacientes de riesgo no presenten un cuadro grave de COVID-19. De hecho, cada vez hay más pacientes internados que son jóvenes y sanos. Algunos llegan a morir. Y a eso se debe sumar el COVID largo, es decir, los efectos a largo plazo tras pasar la enfermedad, como cansancio crónico o problemas vasculares. Esto ocurre también en cuadros leves. Muy bien, Jesús y Patricia. Y ustedes también, estudiantes del quinto. Estoy convencida de que también han hecho sus propuestas de tríptico explicando la efectividad de la vacuna contra la COVID-19. En el siguiente programa lo vamos a presentar a nuestros familiares, amigas y amigos de la comunidad. Merecen todos un fuerte aplauso. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿qué es lo que más les ha gustado de lo trabajado el día de hoy? ¿Por qué? Todos estos pasos regístrenlo en una hoja y archívenlo en su portafolio.